Continuamos con las preguntas de neurología. La idea de nuevo es tener la mayor cantidad de conocimiento para responder algunas preguntas. En neurología hay muchos síndromes. Acá hay una pregunta que se llama ¿cómo se denomina el síndrome que cursa con agrafia? Agrafia es no hacer un dibujo. Por ejemplo, en el Mini-Mental de Feinstein ustedes van a ver un gráfico como dos pentágonos que se juntan. Esos dos pentágonos tienen que formar un rombo. Ese es para un punto. Agrafia. Agnosia digital. El paciente está imposibilitado de decir el nombre del dedo pulgar, el dedo medio, el anular. Confusión derecha-izquierda, levante su mano izquierda, con la mano izquierda tóquese su oreja derecha. Eso no puede hacer el paciente, se confunde. Con su mano derecha agárrese la rodilla izquierda, tampoco puede hacer, se confunde. Y problemas de cálculo, generalmente sumas o restas. Si es restas, en el Mini-Mental es 100 menos 7, 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, 5 veces, hasta llegar a 65. Esta es una tetrada. Nos están preguntando cómo se llama el síndrome. Vuelvo a decir, en neurología hay muchos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Balint, que es un síndrome del lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene una arteria que se llama la arteria calcarina. La arteria calcarina pasa por la cisura calcarina y cuando se obstruye o hay una hemorragia produce una ceguera cortical. ¿Qué significa? Que el paciente está bien en los ojos, en el quiasma óptico y en las radiaciones, pero la información no llega hasta el lóbulo occipital y el paciente presenta una ceguera cortical. Síndrome de Balint. Síndrome de Anton es similar al síndrome de Balint, también es una ceguera cortical. La característica es que tiene una apraxia o una ataxia óptica, le dicen, apraxia o ataxia óptica. Y el cuadro típico de estos pacientes es cuando ven un cuadro completo, por ejemplo, una señora que está en una ventana, justo con un florero que se va a caer en la cabeza de un niño. Ellos no pueden ver todo el cuadro en sí, solamente ven por partes. Ven el florero, ven el niño, ven la señora, ven la ventana. No miran todo, eso se llama simultagnosia. Simultagnosia. Síndrome de Anton, entonces lesión occipital. El síndrome de Korsakoff, con K, Korsakoff, la mnemotecnia es Co de Korsakoff, Co de confabulaciones. Es una deficiencia de vitamina B1 o tiamina. La deficiencia de vitamina B1 produce beriberi y cuando llega a confabulaciones se llama síndrome de Korsakoff. Cuando no llega a confabulaciones se llama síndrome de Wernicke. El síndrome de Wernicke es también deficiencia de vitamina B1. Solo presenta amnesia, Wernicke, amnesia. Y nistagmus, amnesia, nistagmus. Oftalmoparesia, esa es la triada del síndrome de Wernicke. Cuando se agrega confabulaciones, el paciente tiene la tetrada del síndrome de Korsakoff. El síndrome de Reye es una encefalopatía después de secundaria alguna hepatopatía por ingesta de aspirina o de paracetamol. La respuesta es síndrome de Gerstmann. El síndrome de Gerstmann es un síndrome parietal, es del lóbulo parietal. Entonces hay síndromes del lóbulo frontal. El lóbulo frontal produce demencia o alteraciones de la personalidad, desinhibición, moria, que significa risa inmotivada, llanto también inmotivado, moria, y eso está asociado a síndromes demenciales. En cambio, Gerstmann se encuentra en el lóbulo parietal. La lesión del área, acá es área de Brodmann, número 8, se caracteriza por el cerebro está dividido topográficamente por áreas llamadas Brodmann. Brodmann separa a la parte motora de la sensitiva por la cisura central o la cisura de Rolando. Rolando hacia adelante se llama motor y rolando hacia atrás se llama sensitivo. Rolando hacia adelante es el área de Brodmann número 4 y rolando hacia atrás
es el área de Brodmann número 1, 2 y 3. Esos son las Brodmann más frecuentes. Sin embargo, también existe el Brodmann 45, 44 asociado al lenguaje, el 18 y 19 asociado a la visión, lóbulo occipital. Entonces tenemos el área de Brodmann 1, 2 y 3, que es sensitivo, el área de Brodmann 4, que es motor, el área de Brodmann 44, 45, que es eminentemente típico del lenguaje, y el área de Brodmann 18, 19, que es visual. Pero hay un área que es el área de Brodmann 6 y el área de Brodmann 8, que es a nivel frontal, y que lo que presenta su función es el movimiento conjugado de los ojos. Movimiento conjugado de los ojos. Cuando hay una lesión, los ojos se desvían, y eso ustedes lo ven típico en los EBCs isquémicos hemorrágicos. Cuando ustedes ven un EBC isquémico, hay desviación de la mirada, sobre todo si la lesión es extensa. Eso es la lesión del área de Brodmann número 8. Bueno, acá hablan lesión del tercer par craneal. No, porque el tercer par craneal, cuando se lesiona, produce T de tercero, T de tosis. La mnemotecnia T de tercero, T de tosis. Y también hay tosis palpebral, hay midriasis, se dilatan las pupilas, y el ojo, el globo ocular, es jalado por el sexto, que le gana hacia afuera y produce un estrabismo divergente o una exotropia hacia afuera, un estrabismo divergente, porque el sexto está bien, el tercero está mal. Además, cualquier lesión de par craneal es una lesión del tronco encefálico, y acá nos están hablando de Brodmann, y Brodmann es cerebro. La ataxia óptica, que es el síndrome de Anton, ataxia óptica, lo que les decía, ataxia óptica o simultagnosia. La desviación tónica de la mirada hacia el hemisferio lesionado. La ceguera cortical, que es el síndrome de Balin, ceguera cortical. Y la anosognosia, que es la negación de la enfermedad. La negación de la enfermedad. La respuesta sería la C, la desviación tónica de la mirada del hemisferio lesionado, la C. El fenómeno de déjà vu aparece en lesiones. Cuando uno habla del síndrome de déjà vu, también hablamos del jamais vu, ¿no? Es el que alguna vez ha vivido esta situación o el que nunca lo ha vivido, es la primera vez. Estos son fenómenos asociados a síndromes epilépticos, ¿no? Síndromes epilépticos, es un tipo de crisis realmente. El mejor tratamiento es el ácido valproico con este tipo de crisis. Lo que estamos hablando es el lóbulo temporal, sí o sí. El lóbulo temporal produce otros signos como cacosmia. Cacosmia significa un olor desagradable antes de una crisis convulsiva, también llamado crisis uncinadas. Crisis uncinada, se presenta un olor, y después del olor puede haber las convulsiones generalizadas. Si no hay convulsiones generalizadas, no importa, el paciente tiene solo una crisis uncinada o cacosmia, y también es un tipo de crisis epiléptica. Aparte, el lóbulo temporal tiene otros signos como el lenguaje, sobre todo el lenguaje comprensivo, lo que llamamos la afasia de Wernicke, si se lesiona, afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, que es diferente al síndrome de Wernicke. El síndrome de Wernicke era deficiencia de vitamina B1, ¿recuerdan? En cambio, la afasia de Wernicke es la alteración de la comprensión. Entonces al paciente se le pide que diga, cierre sus ojos, abra la boca, levante sus manos, y el paciente no puede entenderlas, y tiene una lesión en el lóbulo temporal por el área del lenguaje, afasia de Wernicke, de comprensión. Aparte tiene también la anosmia o la hiposmia. El par craneal número 1, que es el par craneal número 1, es el olfatorio. Tenemos la mnemotecnia una nariz, el nervio olfatorio, llega hacia el lóbulo temporal, y si hay alguna lesión temporal puede haber hiposmia o anosmia. Entonces estos son algunos tipos de signos que podemos encontrar en el lóbulo temporal. Pero de lejos, uno de las características, antes se creía que era la memoria. Cuando hablábamos del lóbulo temporal pensábamos en memoria. Esto ya no es tan cierto. Ahora la memoria se encuentra en todo el lóbulo cortical. Hay memoria en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, hasta en el cerebelo. Entonces cuando les hablen a ustedes de memoria, ya no pensemos como pregrado lóbulo temporal,
sino también pensemos mejor en sustancia gris. La parte cortical es la que da la función del almacenamiento de datos. Muy bien, la respuesta en cualquier síndrome epiléptico es el lóbulo temporal. Lóbulo temporal, esa es la respuesta. Lóbulo temporal. El lóbulo parietal, eminentemente sensitivo, todas las sensaciones pasan por el lóbulo temporal, pagando el peaje en tálamo óptico. Todas las vías tienen que pasar por tálamo óptico, y después de tálamo óptico llegan al parietal. Por ejemplo, tenemos dolor y temperatura que van juntos, también tenemos la vibración y la posición. Estos últimos pasan por el cordón posterior de la médula espinal. La médula espinal, en la parte posterior hay dos bandas que llaman de Gold y Burdach. Por ahí pasa la posición y la vibración. El lóbulo occipital es más eminentemente visión. El lóbulo frontal es demencia, desinhibición, personalidad, resolución de problemas, jugar ajedrez, hablar varios idiomas. El tronco encefálico, T de tronco, T de 3, nos está hablando de los pares craneales que son 12 y que se dividen 12 entre 3. Ustedes dicen 12 entre 3 y encuentran el 12, el 11, el 10 y el 9, eso va hacia abajo en bulbo raquídeo. Después tienen el 8, el 7, el 6 y el 5, eso va en protuberancia. Y tienen el 4 y el 3, que eso va directo al mesencéfalo. El 1 y el 2 no, porque el 1 y el 2, el 1 una sola nariz, va al lóbulo temporal, y el 2 dos ojos, visual o óptico, va al lóbulo occipital. Entonces, tronco encefálico es igual a decir pares craneales. Cada vez que les pregunten algo de pares craneales, lo único que tienen que hacer es dividir 12 entre 3 y responden la pregunta. Acá nos hablan de afasia. En general, las afasias más conocidas son la de Broca y la de Wernicke, las más conocidas, no la más frecuente. La de Broca es una afasia que tiene un lenguaje entrecortado, tiene solamente, no puede hablar más de 5 palabras, ¿no? O sea, se entrecorta cuando quiere hablar. Y el paciente, en inglés hay una mnemotecnia que le llaman broken speech, o lenguaje partido o roto. En cambio, la afasia de Wernicke es una afasia que el paciente puede hablar varias palabras, más de 5 palabras, pero no se le entiende porque el problema es que tiene un lenguaje incomprensible. Y tampoco cuando usted le pregunta no nos entiende. Entonces, en afasia de Broca no puede emitir la palabra, en afasia de Wernicke no comprende la palabra. Esos son los más representativos. Broca es lóbulo frontal, Wernicke es lóbulo temporal. Otro tipo de afasia es la afasia global. La afasia global es cuando el paciente ni entiende ni habla. En otras palabras, está mudo. Una afasia global. Pueden ustedes encontrar las afasias en todas las lesiones corticales, y eso se ve en cardioembólico. Hay una frase que decimos en neurología: toda afasia es cortical, toda afasia es embólica hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque el émbolo va ingresando a un lumen más grande de la arteria y después en la parte cortical se obtura como un triángulo, y la parte cortical se lesiona y produce afasia. Todas las afasias en algún momento llegan a una afasia anómica o una afasia de nominación. Ellos no pueden nominar. Le enseñan a ustedes el lapicero y ellos dicen lepizaro. Le enseñan el reloj y ellos dicen tatú. El decir lepizaro significa parafrasia. El decir tatú significa neologismo. El paciente con afasia anómica, que es la más frecuente, presenta parafrasias y también presenta neologismo. La paratonía es típica de cuando uno tiene una lesión de médula espinal. Uno ha visto a veces jugar básquet a personas que están en silla de ruedas y dicen son pacientes medulares, le decimos. Ya, estos pacientes con problema de médula espinal tienen una dificultad en la marcha. Los pacientes no pueden caminar porque hay una disminución de fuerza llamada paraparesia. La mnemotecnia es: el paciente no se puede parar, por lo tanto es una paraparesia. Si es muy severo es una paraplegia, esa es la mnemotecnia. Generalmente son hiperrefléxicas, o sea, reflejos aumentados, y tiene Babinski. Tiene Babinski porque el paciente tiene una lesión del sistema nervioso central, médula espinal.
Pero hay una lesión en el cerebro que podría explicar todo esto. Son lesiones a nivel frontal. ¿Por qué? Porque en el cerebro ustedes tienen el famoso homúnculo de Wilder-Penfield. El homúnculo es un dibujo, una representación de un hombrecito en la cabeza. Ese hombrecito tiene una cabeza y un brazo largo, una cabeza y un brazo largo que está en la parte cortical, superficial, y tiene una pierna que está en la parte medial, ¿no? En la parte central. Esta pierna está irrigada por la arteria cerebral anterior, y cuando hay una lesión de estas dos piernas se llama paratonía. El paciente empieza a disminuir la fuerza de ambas piernas y el paciente tiene un cuadro similar a un problema medular. El problema no es médula, es el síndrome frontal. Es una pregunta muy interesante. Entonces la paratonía es una paraparesia no por mielopatía sino por lesión del síndrome frontal. Muy bien. El síndrome de desconexión se ve cuando hay lesión en el cuerpo calloso. Bueno, esta pregunta es una pregunta más de farmacología, ¿no? Intoxicación por opiáceos. El tratamiento de lesión es... Esto solamente son preguntas de pregunta y respuesta que hay que contestar o más. La inmunoglobulina se utiliza en algunos tipos de polineuropatía y en Guillain-Barré, y plasmaféresis se utiliza en Guillain-Barré y también en algunos casos de miastenia gravis. Los corticoides se utiliza en algunos casos de polineuropatía, sobre todo las crónicas de meninizantes, y corticoides no se utiliza en Guillain-Barré. La flumoxenil es un antídoto de los benzodiazepínicos y la naloxona sería la respuesta, que es una pregunta más de toxicología, saber o no saber. La valoración clínica del coma es importante, todo menos. Cuando uno está en coma, uno dice, bueno, yo no sé qué es lo que el paciente tiene. Más aún, yo no puedo examinarlo. Eso es mentira. Está bien que el paciente esté dormido o como dormido, pero ustedes tienen otros signos que pueden evaluar. Por ejemplo, ustedes le pueden abrir los ojos, levantan el párpado y ven las pupilas. Es una forma de evaluar un paciente en coma. Otra forma de evaluar es si tiene una sonda nasogástrica. Ustedes mueven la sonda nasogástrica y le hacen un reflejo, nosotros le llamamos de reflejo del quinto 2, blink reflex del quinto 2, o también reflejo del estornudo, es el quinto 2, y el paciente hace como una mueca, en inglés un grimace, una mueca porque ustedes se están moviendo y hay una respuesta motora del quinto 2. No se olviden que cuando uno evalúa la cara, está evaluando tronco encefálico. Otra forma de evaluar es si tiene un tubo orotraqueal, por ejemplo, también pueden hacer lo mismo y evalúan un reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno evalúa el noveno y el décimo percraniano. Otra vez están evaluando bulbo. Si siguen bajando, van a evaluar la cuadriparesia, que es una paciente no puede mover los brazos, o algunas posturas, como por ejemplo decorticación, que se pone así como un perrito, decorticación, o descerebración en extensión los brazos. Entonces no hay excusa de no poder evaluar, sí se puede evaluar. Hay que ser ordenados y evaluar al paciente. Al final sacar Babinski. Le preguntan qué tienen que hacer, cuáles son los datos importantes, exacto. ¿Ustedes evalúan respuesta motora, sí o no? La respuesta es sí. La respuesta motora también se ve en la famosa escala de Glasgow. La escala de Glasgow tiene una puntuación de 3 a 15. Son 3 ítems la escala de Glasgow. La primera es la respuesta motora, la segunda es la comprensión, la respuesta verbal, y la otra es la respuesta de orientación, si está despierto, sonoliento, estuporoso o en coma. También puede hacer la movilidad ocular. Ustedes hacen el famoso signo del ojos de muñeca. ¿Qué es eso? Agarran la cabecita y la mueven para un lado de una manera rápida. Usualmente los ojos tienen que desviarse al lado contralateral del movimiento. Si usted mueve la cabeza de esta manera, los ojos se van a ir hacia la derecha y viceversa. El patrón respiratorio lo van a ver ustedes en problemas de bulbo raquídeo,
porque ustedes tienen los núcleos respiratorios en bulbo raquídeo. Cuando hay coma podría enclavarse el paciente y morir por paro respiratorio. Las pupilas pueden encontrar la famosa anisocoria. Anisocoria es la dilatación de un ojo y eso se ve en enclavamiento. O si no, las pupilas puntiformes, P de puntiformes, P de protuberancia. La mnemotecnia es PPP, pupilas puntiforme, protuberancia. También puede encontrar las pupilas midriáticas, M de midriasis, M de mesencéfalo, MM. Son mnemotecnias para aprender. Muy bien. En las lesiones protuberanciales, cabe esperar cualquiera de las siguientes manifestaciones excepto. Vuelvo a repetir, cada vez que les pregunten a ustedes algo de pares craneales, ustedes dividen 12 entre 3. Y ustedes dicen, tenemos 12 pares craneales, tenemos 3 partes del tronco encefálico. 12 entre 3 es 4. Repetimos, en bulbo le damos 12, 11, 10 y 9. En protuberancia le damos 8, 7, 6 y 5. Y en mesencéfalo le damos 4 y 3. No le damos el 1 porque el 1, que es el par craneal olfatorio, va directo al lóbulo temporal. Y el 12 es el par craneal visual o óptico, que va directo al lóbulo occipital. Si ustedes entienden este dato de que protuberancia es 8, 7, 6 y 5, ustedes podrían sacar cualquier respuesta de esta pregunta. Por ejemplo, si es 8, puede haber nistagmus, puede haber vértigo, puede haber hipoacusia. Si es 7, puede haber asimetría facial, porque el 7 es parálisis facial. Si es 6, el ojito no va a poder jalar hacia afuera, es al revés, quien gana es el tercero. Entonces hay una esotropia, esotropia o un estrabismo convergente, el ojito hacia adentro. Si es 5, el 5 es el trigémino, es la sensibilidad de la cara, puede haber una hipoestesia o anestesia facial. Conclusión, ustedes podrían sacar con eso alguna respuesta. Veremos. Hipoestesia. Hipoestesia significa no siente el paciente en la parte contralateral de la carita, alteraciones de la movilidad ocular. En el protuberancia ustedes encuentran un fascículo llamado fascículo longitudinal medial, FLM. Es un fascículo con mayúsculas, se le conoce como FLM. Este fascículo longitudinal medial tiene también la característica de hacer el movimiento conjugado de los ojos. Por lo tanto, podría haber una motilidad ocular conjugada. Hemiparesia ipsilateral o una simetría facial también se puede ver en lesiones del tronco encefálico. Bueno, pero las pupilas midriáticas, le dije, M de midriasis, M de ¿qué era? Mesencéfalo. En cambio, si hubiese sido P de protuberancia, hubiese sido P de ¿qué? Pupilas puntiformes. Este estaba fácil porque había la respuesta del excepto, las pupilas midriáticas. La causa más frecuente de coma es, en general, el coma tiene muchas causas. En España, en México y en Perú son similares. Entonces, para practicar, por ejemplo, si tuviéramos que elegir entre un EBC isquémico y un EBC hemorrágico, el EBC isquémico es más frecuente que el hemorrágico. De 10 personas con EBC, 8 son isquémicos y 2 son hemorrágicos. ¿Ya? Por lo tanto, el ictus hemorrágico no puede ser una causa frecuente, más aún si no está acá la alternativa isquémico para confundirlos. Los tumores cerebrales es raro que lleguen a coma. El diagnóstico cardinal, el síntoma cardinal de un tumor cerebral es la cefalea. Después viene la crisis convulsiva. Las crisis convulsivas, más que comiciales, hay que decir convulsivas o crisis epiléptica. La crisis convulsivas es un tipo de crisis que se da en el 1% de la población y es algo frecuente. No solamente hablamos de epilepsia, podemos hablar de una epilepsia secundaria, o sea, una lesión cerebral que nos haga convulsionar.
pero tampoco es lo más frecuente en coma, y no produce coma, produce somnolencia. La somnolencia después de una crisis convulsiva se le llama estado postictal. Estado postictal. Y el estado postictal se caracteriza por somnolencia, se caracteriza por cefalea y por mialgias. Cefalea, somnolencia y mialgias. Ellos refieren como si le hubiesen tirado palos en su cuerpo, le duele, se encuentran todos adoloridos y quedan con sueño, pero no llegan al coma. La respuesta acá por descartes, intoxicaciones, probablemente ingesta de alcohol, intoxicaciones. ¿Cuál sería la sospecha de un paciente con bajo nivel de conciencia? Un bajo nivel de conciencia es somnoliento, estuporoso o coma. La diferencia entre somnoliento y estuporoso es que el somnoliento lo despertamos al estímulo verbal suave. Señora, ¿cómo está? O cuando lo tocamos, el estímulo táctil. Señora, y lo tocamos el hombro y se va a despertar. En cambio el estuporoso, hay la frase, la mnemotecnia que decimos, estupor despierta al dolor. Estupor despierta al dolor. Y eso es bajo nivel de conciencia. Ya coma es algo más severo. Coma es algo más severo. Después dice hemiplegia izquierda. Hemiplegia izquierda. Si uno tiene hemiplegia izquierda es porque la lesión, ¿dónde está? En el lado derecho, porque se hizo la decusación en bulbo raquídeo. La decusación se hace en tronco encefálico, donde cruzan las fibras en bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, la decusación motora o decusación piramidal. Con Babinski izquierdo, cuando uno tiene hemiplegia izquierda o hemiparesia izquierda y es un problema central, el Babinski va a salir positivo. No es algo que tenemos que asombrarnos si tiene un Babinski izquierdo. O sea, tiene un Babinski izquierdo, se acabó. O sea, que así no le salga, no importa si no le sale, tiene un hemiplegia izquierdo, o sea, tiene una lesión cerebral en el lado derecho. Quizás este Babinski nos ayuda solamente a aprender que el Babinski se escribe con B mayúscula y que nunca lo van a escribir con Y, porque hay muchos en los hospitales, a veces hasta lo tipean el Babinski con Y. El Babinski se escribe como lo están viendo, ¿ok? Con I latina. Después tiene desviación de la mirada conjugada hacia la derecha, o sea, mira a su lesión, porque está mirando hacia la derecha donde está la lesión. Y este es el área de Brodmann 6 y 8. ¿Recuerdan? La pregunta número 2, área de Brodmann 6 y 8. Muy bien, entonces ustedes tienen un paciente que está estuporoso, coma, que está hemipléjico izquierdo y que mira a su lesión. Cuando alguien tiene hemiplegia y tiene un bajo nivel de conciencia, es algo grande. Y cuando los ojos se desvían, es todavía más grande. De lo que estamos viendo, cualquier cosa que sea, es una lesión grande. ¿Ok? Es grande porque se está mirando hacia su lesión y tiene hemiplegia, por eso es grande. Y más aún si tiene un bajo nivel de conciencia, o sea, no está despierto. Pero nos dan el dato que tiene una pupila izquierda midriática y fija. ¿Qué cosa es midriasis? Una sola midriasis, anisocoria. Usted tiene anisocoria. Anisocoria es algo peligroso, es algo que el paciente se está enclavando, el paciente se está muriendo. Más aún si ya está fija, porque lo bueno sería que responda a la luz, pero cuando ya está fija es de peor pronóstico. O sea, si no responde a la luz es de peor pronóstico. Muy bien. Entonces, si tienen una lesión, una hemiplegia izquierda, yo busco alternativas en el lado derecho. A ver, infarto protuberancial de izquierdo, acá se equivocó, pues debería decir derecho para confundirnos. Lo eliminamos el A solo por decir izquierdo, pero si ustedes quieren razonar un poquito, cuando le hablan de protuberancia, piensen en el 8, 7, 6 y 5. Y acá no les hablan de esos pares craneales. Intoxicación por opiáceo es más encefalopatía, cuadriparesias. Brote de esclerosis múltiple es un signo motor, una cuadriparesia, una paraparesia o una hemiparesia. Un infarto derecho con herniación uncal es mejor, no un infarto grande, dice, hemisférico es casi todo. O un infarto de tronco cefálico bilateral. Si fuera tronco cefálico bilateral, esa es la parte posterior, no hubiera quizás una asimetría en pupilas, uno. Lo otro, no hubiera Babinski izquierdo, hubiera Babinski bilateral, y no hubiera hemiplegia izquierdo, hubiera cuadriparesia. Y el tronco cefálico generalmente se asocia a pares craneales,
y también si es vértigo vacilar a mareos, vértigos. La respuesta, si lo hemos razonado bien, hemisferio derecho con herniación. Una de las siguientes entidades engloba dentro del concepto de demencias tratables. Bueno, hay demencias reversibles y demencias irreversibles, ¿no? Demencias reversibles y demencias irreversibles. Bonito hubiese sido si en estas alternativas hubiera la vitamina B12, porque la vitamina B12 baja produce demencia y es tratable. Bonito hubiese sido si hubiera hipotiroidismo, o sea, el TSH elevado y el T4 bajo, porque el hipotiroidismo también es una demencia potencialmente tratable. Y por ahí una neurosífilis, ¿no? Un VDRL positivo o neurosífilis. Pero no nos ponen eso, por confundirnos, nos ponen algo más raro, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es tratable, pero no es reversible. O sea, ahora hay tratamiento, antes hace 10 años no había tratamiento. El tratamiento de Alzheimer es con anticolinérgicos como el donepezilo, tratamiento de donepezilo al inicio de la enfermedad y la memantina al final de la enfermedad. Y en todo el curso de la enfermedad podríamos dar la ribastigmina en parches, No interesa la marca, ahorita estamos hablando de todo lo que es nombre farmacológico. Donepezilo, memantina y ribastigmina. Una leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad que se ve en inmunosuprimidos y cuando se diagnostica al paciente le queda 6 meses de vida aproximadamente. Es una disminución progresiva de todo el cerebro, también produce una demencia, no es tratable. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o anteriormente llamada enfermedad por priones o virus lento, ahora también le llaman la enfermedad de la vaca loca. Es cuando se ingiere pues consumo de cerebro humano. Eso no es frecuente, ¿no? Pero se puede ver en algunas tribus. Es algo infrecuente, pero también el tratamiento no existe o es solamente paliativo y la enfermedad avanza. Quizás por aprendizaje, la enfermedad de Marquia-Fava-Bignami, que podría ser una pregunta, es una complicación del alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico, que es frecuente las preguntas de alcoholismo en los exámenes, puede producir deficiencia de vitaminas, polineuropatías carenciales, por ejemplo, vitamina B1 sobre todo, hepatopatías. Pero en cuerpo calloso se desmiliniza. Cuerpo calloso se forma como unas crestas de gallo en cuerpo calloso y es típico de Marquia-Fava-Bignami. Aquí la respuesta es enfermedad de Whipple. No me gustó mucho la alternativa, de repente por descarte, pero vuelvo a decir, o sea, cuando ustedes tienen un síndrome demencial, que una demencia significa alteración cognitiva, funciones mentales superiores alteradas, el paciente se olvida o hace conductas inadecuadas, ustedes tienen la obligación de pedirle vitamina B12, TSH, T4 y VDRL. Esos son los exámenes auxiliares para que podría salir de repente disminuido la vitamina B12 y ser una demencia tratable. Es lo que le pasó también al alcalde de San Isidro, ¿no? Una vitamina B12 baja y que después de aplicarle su tratamiento el paciente mejora al 100%. A veces hay esa discordancia, pero si estuvo mal hace un mes, ¿por qué mejoró el siguiente mes? Muy bien. Al practicar la derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Del ventrículos laterales al abdomen peritoneo, en el tratamiento de una hidrocefalia a presión normal. Una hidrocefalia es dilatación de las ventrículos, eso es una hidrocefalia.
Cuando la presión es elevada se llama hipertensivo. O sea, el líquido quiere salirse como sea y se escapa por el parénquima y produce una zona blanca. Una zona blanca. Pero acá es una hidrocefalia solo a presión normal. El dato que espera que sufra mayor mejoría es, primero, una hidrocefalia a presión normal produce como síntoma una demencia. O sea, el paciente mayor empieza a tener alteraciones cognitivas. Pero se le agrega dos síntomas más para formar la triada de Hawking-Adams. Que es incontinencia urinaria, también llamado gatismo urinario, gatismo como gato, incontinencia urinaria, y trastornos para la marcha, también llamado apraxia para la marcha. El paciente se olvidó de caminar. Muy bien, esta triada nos indica que el paciente puede tener una hidrocefalia a presión normal. Ustedes le hacen una resonancia y no hay hipertensiva, o sea, no se sale líquido por los ventrículos. Y ustedes le pueden dar una chance quirúrgica. En Estados Unidos se está utilizando mucho la cirugía en pacientes que tienen esta triada. Debería tener la triada realmente para darle la opción de la cirugía. No estamos hablando de una demencia Alzheimer, que es alguien que se olvida solamente. Estamos hablando de una demencia con incontinencia urinaria y con apraxia para la marcha, que es al inicio de la enfermedad. Y si ustedes hacen la cirugía, ustedes tienen que mejorar uno de los tres. Alteración del lenguaje no, ni comportamiento. La respuesta en la 12 es la apraxia para la marcha, que es lo primero que mejora, la apraxia para la marcha. En Estados Unidos, repito, muchos pacientes con demencia están siendo tratados quirúrgicamente porque tienen este diagnóstico. Entonces ustedes que son médicos de futuro van a ver de repente muchas Alzheimer que fueron operados porque quisieron darle la chance quirúrgica, pero por este diagnóstico. O sea, no le van a dar la chance quirúrgica por demencia Alzheimer, sino por este diagnóstico. Y error diagnóstico, fue un Alzheimer y sigue progresando. Si fuera hidrocefalia a presión normal, hubiese mejorado, hay una mejoría. La respuesta es trastorno para la marcha. Las demencias con un patrón de afectación